Lectura de la carta del apóstol Santiago. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando alguien se vea tentado, que no diga, es Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. A cada uno lo tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da a luz al pecado, y entonces el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No os engañéis, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia y la seguirán todos los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando pensaba que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo, «Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes». Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron 7. Él les dijo, ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Sentaos un momento. La carta de Santiago, que estamos leyendo como primera lectura estos días, nos hace ver, pues que como humanos que somos, todos en la vida, en algún momento de nuestra vida, tenemos pruebas. Dios nos pone a prueba y lo vemos en distintos personajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y si dice el propio Santiago que si salimos airosos de esa prueba que el Señor nos pone, entonces recibiremos la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Pero claro, en toda prueba hay siempre también una tentación.
Y si caemos en la tentación, entonces caemos en el pecado. Y dice Santiago, y el pecado nos lleva a la muerte espiritual, claro está. ¿Y qué pasa? Que también como humanos, pues muchas veces caemos en la tentación. Por eso, en el Padre Nuestro rezamos todos los días, no nos dejes caer en la tentación. No es que la tentación como tal sea mala, sino el caer en la tentación. Eso sí que nos lleva al pecado, porque la tentación es propia de todo aquel que intenta llevarnos al mal. Es decir, Satanás, el diablo, intenta llevarnos al mal. Lo vamos a ver el próximo domingo, primer domingo de Cuaresma, lo vamos a ver precisamente en el Evangelio cuando el propio Jesús es tentado. Pero Él supera la tentación y también se nos invita a nosotros a superar las tentaciones. A cada uno lo tienta su propio deseo, es decir, la concupiscencia, la tendencia a nuestros deseos tantas veces irracionales o inmorales. Cuando lo arrastra, lo seduce. Después el deseo concibe y da luz al pecado, es decir, caer en la tentación. Pero nunca podemos acusar a Dios de que Él nos tienta, no, porque de Él no puede venir nada malo. De Dios viene siempre el bien. Y por eso continúa Santiago: no os engañéis, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba. Procede del Padre de las luces, en el cual no hay alteración ni sombra de mutación. Y nos dice, y Él, por propia iniciativa, es decir, por amor a nosotros, nos dejó su palabra, la palabra de la verdad, para que seamos como nuevas criaturas, como una primicia de las nuevas criaturas. Es decir, Santiago nos está invitando a resistir a la tentación por un lado y a que veamos que si somos capaces de superar cualquier tentación, vamos a ser coronados con la corona de la gloria, porque de Dios solo puede venir el bien y solo puede venir la gloria. Pero para eso tenemos que estar también atentos a la palabra de la verdad, atentos a la palabra de Dios. Algo que no parecían estar muy atentos precisamente los discípulos, como se nos narra hoy en el Evangelio, porque ellos están en las cosas materiales, preocupados, no están en la barca y no tienen nada más que un pan. Y entonces discuten o se dan cuenta de cómo están preocupados por el pan. Sin embargo, Jesús no. Jesús está como en otra órbita, en otro nivel distinto. Y por eso les dice, siguiendo un poco el Evangelio de ayer, que si recordáis, a los fariseos se pusieron a discutir con Jesús, estoy leyendo lo de ayer, que le pedían un signo. Recordaréis, en verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación, decía Jesús ayer. Y claro, él sigue con esa preocupación que los fariseos le ponen a prueba para ver si hace un signo o no. Los discípulos, por el contrario, están en lo material, en el detalle de cada día. Y claro, están en la barca no pueden ir a comprar pan, sino que solamente tienen un pan. ¿Y qué les dice Jesús? Porque, insisto, Jesús está reflexionando a otro nivel distinto. ¿Qué les dice Jesús? Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y dándose cuenta luego ya Jesús les dice, ¿por qué andáis discutiendo sobre esto? No hay pruebas, no os he dado suficientes pruebas para que veáis que no importa tener un solo pan,
sino que la bendición de Dios puede venir sobre ese pan y multiplicar los panes. ¿No os dais cuenta de eso? Seguís sin entender las cosas. Y es que es verdad, son gente sencilla, gente humilde, pues que tienen que ir, digamos que descubriendo el reino de Dios, descubriendo a Jesús, descubriendo todo lo que Jesús nos trae, que es el bien y la salvación y la reconciliación. Nos trae tantas cosas buenas que ellos no pueden digerirlo de pronto. Tienen que ir poco a poco descubriéndolo. Y en el Evangelio de hoy no lo han descubierto todavía. En el Evangelio de hoy ellos, como digo, siguen pendientes de los pequeños problemas diarios. Y Jesús les hace ver que Él ha sido capaz de multiplicar los panes en dos situaciones diferentes. Y por eso les dice, y no acabáis de comprender. Lo mío es otra cosa. Lo mío es que evitad la levadura de los fariseos. ¿Qué es lo que Marcos, el evangelista, nos está diciendo un día y otro? Pues que los fariseos son hipócritas, que los fariseos se rigen por las apariencias, que los fariseos no tienen un corazón limpio. Y por eso la levadura es símbolo de la corrupción. Sabéis que en la Pascua los judíos comían panes sin fermentar, panes ácimos, es decir, donde la levadura no entraba, porque ellos entendían que la levadura era símbolo de corrupción. Y por eso Jesús les pone este ejemplo: evitad la levadura de los fariseos, porque ellos dicen pero no hacen. Ellos están constantemente predicando, pero su corazón no está limpio. Solamente se preocupan de la apariencia, de que la gente los salude, de que les pongan en los primeros puestos en las reuniones, pero su corazón no está limpio. Ya lo decía Isaías, no os fiéis de los sacrificios y holocaustos de esta gente, porque su corazón no está limpio. Pues bien, en la palabra de Dios de hoy nos está invitando a todos y a cada uno de nosotros a buscar, como decía Santiago, la palabra de Dios, la palabra de la verdad, decía él, que nos hace criaturas nuevas. Escuchemos esa palabra, dejémonos penetrar por esa palabra de Dios para ocuparnos de las cosas verdaderamente importantes, no como los discípulos, pobres ellos, que todavía no han descubierto la grandeza de lo que nos viene a traer Jesús. Nosotros sí lo hemos descubierto porque hemos visto, hemos comprendido, hemos sido salvados, hemos sido reconciliados definitivamente con Dios Padre a través del propio Jesucristo por su muerte y resurrección. Nosotros sí lo hemos comprendido o debemos comprenderlo. Nosotros sí lo hemos visto y por eso se nos invita a que al celebrar la Eucaristía nosotros también nos dejemos penetrar por esa palabra que nos hace criaturas nuevas y que nos hace ser testigos de su amor en el mundo en que vivimos. Vamos a pedírselo así al Señor.